mañana y vamos a presentar el tema de hoy, hermanos, la palabra que el Señor puso en nuestro corazón para compartirla con usted. Amén. Y vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia. Amén. Hay un poquito de calor, así que voy a tratar de ser breve. Ya no voy a predicar la hora, sino nada más 59 minutos. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tu bondad, Señor, es infinita. Por eso, Señor, hoy te agradecemos por esa maravillosa bendición que nos das. Gracias, Señor, por la palabra. Te ruego que sea edificante, que sea, Señor, de mucha ayuda a nuestras vidas para crecer, para desarrollarnos. Enséñanos, dame palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver este tema. Es un tema que pues ya tiene rato que lo tenía yo guardadito ahí, pero también anoche pues pensé predicar pero el Señor me dio un tema basado en un tema que dio el apóstol Sergio y le titulamos Sodomía. Ese tema está tremendo, pero no lo terminamos. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas acciones allá en Isaías capítulo 54, del verso 1 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos. Isaías 54, 1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Tremendo eso, ¿eh? Y luego dice Isaías 54, 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahí hay algunas acciones que nosotros tenemos que acercarle la lente, el zoom, ¿verdad? Como cuando usted ve una foto y quiere verlo de cerca, le hace 2 veces, ahí ya se acerca. Entonces, vamos a ver cuáles acciones hay, hermanos, en estos versos que acabamos de leer. Lo primero que el Señor le dice, hermanos, a la iglesia es que se regocije. Pero la Biblia dice que es estéril. ¿Cómo va a regocijarse si es estéril? Pero le está pidiendo que se regocije. ¿Cómo decirlo? Antes de, vamos a suponer que usted dice, bueno, yo, si Dios lo permite, este año voy a ahorrar y voy a llegar a guardar unos 100,000 pesos, ¿verdad? O Dios me va a bendecir con un carro último modelo, y usted empieza desde ahorita a regocijarse por algo que todavía no tiene, a alegrarse por algo que no tiene todavía. Regocijarse, hermanos, es una palabra compuesta. La palabra re o el prefijo re habla de hacerlo 2 o más veces. Gozarse. Regocijo viene de gozarse. Gózate y vuélvete a gozar y gózate otra vez. Regocíjate. Amén. Antes de, entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a regocijarnos. Las cosas no pintan bien, tal vez,
Tal vez los problemas, hermanos, son fuertes. Tal vez las cosas que vivimos a diario no son tan agradables, ¿verdad? Han venido enfermedades, han venido situaciones económicas, el trabajo no va muy bien, pero el Señor dice: regocíjate, oh estéril, regocíjate. Y luego dice: ensancha. Esa es otra acción, ensánchate. Amén, hermanos. Si ya viera cómo estoy engordando. Pero no estamos hablando de ese ensanchamiento, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un ensanchamiento en varias áreas. Gracias, hermana. Siempre me ayuda a predicar, hermana, porque a mí se me... El Señor dice también: extiéndete. También dice: no seas escasa. Alarga y refuerza. Todo esto son, cada uno es un mensaje o una serie de mensajes. Pero ¿por qué el Señor dice: regocíjate, ensánchate, extiéndete, no seas escasa, alarga y refuerza? ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Cuál es la razón y cuál es el resultado de esas acciones, hermano? Si nosotros hacemos esto que encontramos aquí, regocijarnos, ensancharnos, extendernos, si nosotros dejamos de ser escasos, si nosotros, hermanos, empezamos a alargar nuestra visión, a reforzar nuestras tiendas, entonces van a haber resultados. ¿Qué resultados? Miren, dice Isaías 54:3, porque, esa palabra porque para mí tiene que ver con la razón del por qué, válgase la redundancia, por qué debemos hacer las acciones que ya mencionamos. Dice: porque te extenderás a la mano derecha y te extenderás a la mano izquierda. ¿Cuántos creen eso, hermano? Que hay un canto que entonamos que dice, ¿cómo va? Te extenderás hacia el norte, te extenderás hacia el sur, hasta el este y al oeste. ¿Cuántos creen, hermanos, que como iglesia, así, séame usted sincero, cuántos creen que vamos a crecer? ¿Sí? ¿Todavía lo creen? Y no, a veces le pasa por la mente: ay Dios, seguimos siendo los mismos. Pero dice el Señor a la estéril, la que no ha tenido hijos, y aquí sí hemos tenido hijos, ¿verdad? Hacia el sur y hacia el norte, hacia el este y el oeste, si así es, ¿verdad? El Señor dice que nos vamos a extender. Y dice: y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Ahí habla, hermanos, de tres cosas, tres resultados. Nos vamos a extender, vamos a tener herencia, amén, y vamos a tener habitación. Los lugares donde está asolado, donde hay soledad, hermanos, el Señor nos va a entregar. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días hablaba con un pastor y me dice: yo en 9 años, dice, gracias a Dios, ya tenemos 5 iglesias, me dice. Y entramos a su iglesia el jueves, una iglesión, hermano, grandísimo, bueno, un templo pues, y hermoso. Y yo dije: wow. Y dijo, como dijo mi pastor, y da envidia de la buena. No sé si hay envidia buena, hermano, pero dan ganas pues de tener un templón así como ese. Entonces, hermanos, pero yo creo que vamos a ensancharnos. ¿Y qué es ensanchar? Porque ese es el primer punto que tenemos nosotros que analizar, hermanos, en esta mañana. Mire, dije noche, ¿qué es ensanchar? Entonces,
investigando un poquito acerca de la palabra ensanchar, de lo que significa esa palabra, viene de la palabra rakhab, que está en el numeral H7337 en el diccionario Strong, y dice que ensanchar es hacerte más amplio. Pero no estamos hablando en sentido físico, hacerte más amplio, ampliarte. Un ejemplo de ampliación, hermano. Un ejemplo de ampliación, ayúdenme. La casa. Tengo 2 cuartos, ¿verdad? Y tengo la sala y la cocina, pero ya somos más. Los niños están creciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ampliarnos. Si tenemos terreno, entonces decimos, vamos a hacer otro cuarto. Porque ampliarnos, pero ¿dónde se amplía primero uno? Aquí, ¿verdad? En la mente, en el corazón. Ensanchar es dilatar. Por ejemplo, hermanos, cuando una mujer va a dar a luz, la mujer está capacitada por Dios en su naturaleza para tener dilataciones, es decir, para que su vientre se abra al grado que pueda pasar, hermanos, un niño de 3 kilos, de 4 kilos. No sé si hay niños de 5 kilos. Pero esa es dilatación, ampliarse. Aumentar, la anchura. Eso es ensanchar, aumentar la anchura. Ser más espacioso. Antes las casas, ¿verdad?, las hacían grandes, hermano. Yo hace poco estábamos hablando de una casa donde llegábamos y era un caserón tremendo. Y ahorita pues ya las casas de Infonavit las hacen chiquitas, decía un comediante. Dice, y uno hace así y ya está en la cocina. Hace uno así y ya está uno en el cuarto. Está tan chiquita la casa. Entonces nosotros tenemos que pensar en ensancharnos. Pero esto tiene que ver, hermanos, con lo espiritual. Amén. Ensancharnos. ¿Qué áreas debemos nosotros ensanchar? ¿Qué áreas de nuestra vida debemos ampliar, hermano? Porque mire, normalmente nosotros cuando nacimos pues en una familia donde tal vez a usted o a mí, no sé, nos dijeron, ¿verdad? Tú vas a llegar a hacer nada más esto, pero más allá ya no, ¿verdad? No podemos hacer más porque la realidad, hermanos, es que traemos con nosotros limitaciones que tenemos nosotros que, ¿cómo se dice?, sacudirnos. Tenemos que sacudirnos las limitaciones. ¿Me explico? No sé si hasta ahorita me explico, pero vamos a ver. ¿En qué nos vamos a ensanchar, hermanos? ¿Qué áreas debemos ensancharnos? Número 1, el corazón. En el corazón tenemos que ensancharnos. Tenemos que ensancharnos en nuestra boca. Tenemos que ensanchar nuestro camino. El Señor, ¿verdad?, es el que va a ayudarnos en esto. El Señor quiere que nos ensanchemos en nuestros pasos, que ensanchemos nuestro territorio y que ensanchemos nuestros límites. Son 6 puntos que quiero tratar, hermanos. No sé si nada más hoy y mañana, ¿verdad? Porque el martes pues vamos a tener una salida. Y nuestro hermano Ángel se va a encargar de predicarnos. Vamos entonces a hablar, hermano, de ensanchar, ¿qué cosa? El corazón. Y para eso tenemos nosotros, hermanos, que definir la palabra corazón. ¿Sí? Tenemos que ensanchar nuestro corazón y ver, hermanos, esa palabra corazón viene de la palabra lep, que está en el numeral H3820,
¿verdad? Para los que anotan. Y el corazón, hermanos, en la Biblia, dice, debemos ensanchar nuestro corazón, tiene que ver con la palabra lep y tiene que ver con la mente. Con la mente. Corazón espiritual, mente espiritual. El corazón, hermanos, es el centro de las motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer algunas cosas o todas las cosas? Entonces tenemos nosotros que ensanchar nuestro corazón. También, hermanos, el corazón es el centro de nuestras intenciones. ¿Con qué intención estamos haciendo ciertas cosas? ¿Sí? Ensanchar, hermanos, nuestro corazón es, ya que el corazón es el centro de nuestros pensamientos, tenemos que pensar más allá. Ensanchar nuestro corazón. Como el corazón, hermanos, es el centro de nuestro entendimiento, no podemos limitarnos, hermanos, en nuestro entendimiento y decir, es que yo la verdad hasta allá no le capto, no puedo, no entiendo. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. El corazón es el centro de los sentimientos y de los impulsos. Tenemos que ensanchar nuestro corazón. Es el centro de la fidelidad o de la lealtad. El centro de la determinación y el valor. Entonces, si vemos esto, hermanos, desde el punto de vista de ensanchar, ¿qué dijimos que es ensanchar? Ampliar, tener amplitud, ampliar nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? Nuestra mentalidad, hermano. Tenemos que ampliarla. Dejar de pensar como siempre hemos pensado y atrevernos a pensar, desde luego, basados en la palabra profética más segura, hermanos, en grande. Pensar en grande. ¿Y eso qué? Para muchas veces, para poner ejemplos, pues ocupamos ejemplos, ¿cómo se dice? Que conocemos. El Señor usó parábolas. Entonces nosotros tenemos este pequeño templo, pero algún día vamos a tener un templo mucho más grande. Hay un poquito de gente, pero algún día vamos a tener mucho más. Pero tenemos que cambiar el chip de nuestra mente y dejar de, ¿verdad? Creo que hay de gigas, ¿verdad? De megas, hay de gigas y hay de terabytes. Es decir, que tenemos que ampliar, hermanos, la capacidad de nuestra mente. Tenemos mucha capacidad, dicen. No me lo crea a mí. Investíguelo usted, pero dicen que nosotros ocupamos, si acaso, el 10% de nuestro cerebro. Entonces imagínense si llegáramos a ocupar el 20%, el 30%, el 40%, el 50%. El Señor puede hacerlo. Entonces el Señor dice, ensancha. ¿Pero qué vamos a ensanchar? El corazón. Que lo que nos motiva, hermanos, las motivaciones que tenemos, las intenciones que tenemos, sean las correctas y sean motivaciones e intenciones grandes. ¿Me explico? Por decir así, si queremos hacer algo, hermanos, que lo que nos motiva sea guiado por el Señor, pero también que sea algo que traiga bendición para muchos, no nada más para mí. Estaría yo limitado, sino también para otros.
Tenemos que ensanchar el corazón y tiene que ver con los pensamientos, pero con el entendimiento. Hay cosas que nosotros decimos, es que yo no le entiendo. Y cuando decimos, yo no entiendo, y me aferro a que no entiendo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy limitando, me estoy cerrando. Y lo que el Señor dice es, ensancha tu corazón, ensancha tu entendimiento. Señor, dame entendimiento. Señor, hay cosas que yo no comprendo, pero dice el Señor, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Ese texto lo ocupamos muchas veces para cuando estamos en problemas, pero ese texto está, hermanos, lo podemos aplicar a esto, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, te enseñaré o te haré entender. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hermanos, que debemos dejar de dar, mire, vueltas así, mire, en nuestro entendimiento en lo mismo. Por ejemplo, hay iglesias donde el tema del domingo pasado, nada más le cambiaron el nombre, pero es el mismo del domingo pasado. O sea, no es para criticar a nadie, solamente que pasa eso, hermanos, que no salen del mismo círculo vicioso. Y necesitamos ampliar. Y para ello, hermanos, para ensancharnos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos catapulta a otro nivel. Sin el bautismo del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, nuestro entendimiento no se va a expandir o a expander. ¿Cómo se dice? A ensanchar, pues. Ensanchar nuestro corazón, hermanos, es ensanchar nuestros sentimientos, porque el centro de los sentimientos y de los impulsos es el corazón. Y si hablamos de los sentimientos, entonces ahí tenemos que amar, aunque el amor no solamente es un sentimiento, es un mandamiento, pero amar, perdonar. Sí perdono, pero hay cosas que yo no voy a perdonar porque me dañaron mucho. Nuestros sentimientos tenemos que controlarlos. No nuestros sentimientos a nosotros, sino nosotros tenemos que tener dominio sobre ellos. Y esto tiene que ver también, hermanos, con ensancharnos. Tener dominio de ellos. Cuidar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. A veces es mejor ser dueño de nuestro silencio. ¿Me entiendes? Hay cosas que a mí no me gustan de otras personas y yo mejor me quedo callado. ¿Para qué me voy a meter en algo que no? Aunque sean mis hijos o mis hijas, yo mejor no me meto. Ese es asunto de ellos. Y eso tiene que ver con ensanchar nuestros sentimientos, respetar las decisiones que tomen otros. Calmar mis impulsos tiene que ver con ensanchar. Hermano, aquí yo así soy. Yo cuando bien bueno, a ver, ya dije lo que iba a decir. Es que así soy yo. No. Sigue limitándose. Se limita. Es que los García, así somos. Los Pérez, así somos. Entonces, hermanos, el corazón se limita. La persona se limita en sus sentimientos, en sus impulsos. Y toda la vida nos las pasamos así. Toda la vida. Entonces, hermanos, el corazón tenemos que ensancharlo. Y entender que el Señor quiere que nosotros tomemos dominio de esto. Ahorita les voy a dar unos textos bíblicos, ¿verdad? Porque así nada más parece como que es invento mío. Pero esto es lo que significa la palabra corazón.
Ensanchar el corazón es la fidelidad, hermano. ¿Cuántos somos fieles al Señor? La fidelidad al Señor en todos los aspectos. Hermano, yo soy fiel en mis diezmos, sí, pero en las ofrendas no, hermano. Hermano, y ahí ya nos metimos en un problema, ¿verdad? Pero hermano, es que mire, es que ya nos han enseñado que el diezmo es una parte ya definida, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. Ya está definido. Pero la ofrenda no está definida, sino que ese es de acuerdo al corazón. Y si el corazón está limitado, porque encontramos, ¿verdad?, a Abraham. Él diezmó a Melquisedec la 10ª parte de lo que traía, pero luego ofrendó lo más valioso que tenía, que era su hijo. Entonces tenemos que, hermanos, ensanchar nuestro corazón en cuanto a la fidelidad. Ese es un ejemplo nada más, un ejemplo que estoy poniendo. Pero ¿qué le parece que tuviéramos culto miércoles, viernes, sábado y domingo? Nada más tenemos una vez a la semana. Si no llegamos el domingo, ya van a ser 15 días que no va a venir al templo. Entonces la fidelidad. Pero y si hablamos de la lealtad, hermanos, ¿qué es lealtad? La lealtad tiene que ver con, hermanos, con ser no solamente leales a Dios, sino a nuestras autoridades. ¿Somos leales, hermanos? ¿Usted acepta que alguien hable de su autoridad o de usted? O alguien que usted le debe respeto. El viernes teníamos una actividad acá de maestros y entonces una maestra me empezó a hablar mal de una compañera donde yo trabajo. Le digo, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Pero es que no quiero hablar de eso. Pero ¿cómo es? Es que no te lo voy a decir. Eso es asunto de ella. Porque a veces, hermanos, tenemos amistades, tenemos familia, y no somos leales, sino que hablamos mal de ellos. El corazón, hermanos, está mal acostumbrado a eso. Pero la fidelidad y la lealtad. Le voy a poner, bueno, mejor no voy a poner ese ejemplo. También el corazón, hermano. Ensanchar el corazón tiene que ver con la determinación. Estar determinados. ¿Qué es la determinación? Tiene que ver con decisiones. Decisiones. Estoy decidido a servirle al Señor toda la vida. Hace ratito el Señor me tocaba en el canto de adoración, porque dice, deseo amarte aún más que a mí mismo. Y eso se dice bonito. Lo decimos en pocos segundos. Pero para practicarlo es el asunto. Porque si nos llega una enfermedad, lo seguiremos amando aún en medio de esa enfermedad. O nos vamos a rebelar porque el Señor permitió que me viniera una enfermedad que no quería. Entonces, hermano, y el valor. Hay muchas cosas que se requieren valor, hermano, para hacerlas. Bueno, entonces nada más estaba yo explicando el asunto del corazón. Todo eso está en el corazón, fíjese. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Para que tus motivaciones, para que tus intenciones, para que tus pensamientos, para que tu entendimiento, tus sentimientos, tus impulsos, tu fidelidad, tu lealtad, tu determinación y tu valor sean correctos, se ensanchen. Amén. Vamos a ver acá un texto. Salmo 119, verso 32.
por el camino de tus mandamientos correré. Dice, cuando ensanches mi corazón. Si no lo alcanzamos a entender así, podemos verlo en otra versión. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Cuando el Señor, hermanos, nos va expandiendo nuestra mentalidad, nuestro corazón, entonces, hermanos, se nos hace, es un gozo poder practicar su palabra, llevarlo a la práctica, a la vida diaria. Da gusto. Uno, hermanos, se va como, ¿cómo decirlo? Como de bajada, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que vamos con mucho gusto, no vamos, hermanos, a la fuerza. Cuando entendemos que la palabra del Señor, la palabra profética más segura, hermanos, los mandamientos del Señor, hermanos, cuando el Señor nos ensancha el corazón, hacemos con gusto todo lo que el Señor nos manda. Por eso el salmista decía, por el camino de tus mandamientos correré. Amén. Pero necesitamos ampliar nuestro modo de pensar, nuestro corazón. Ensanchar nuestro corazón tiene que ver con eso, hermano. Entonces necesitamos, si acaso se nos hace difícil obedecer los mandamientos del Señor, si acaso en algún momento o hay cosas que se nos dificultan a nosotros, hermanos, tenemos entonces la necesidad de ensanchar nuestro corazón. ¿Alguien alcanza a ver algo más? ¿Algún comentario? Amén. Hermano Marco, hermano Ángel, hermano. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. 2 Corintios 6, 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, dice. Esto, hermanos, en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: queridos hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos hablado con toda sinceridad, con el corazón abierto. Entonces, la sinceridad, hermanos, nos habla de un corazón ensanchado. Amén. La sinceridad delante de Dios, la sinceridad entre los hermanos, el amor hacia los hermanos. Tenemos que amarnos todos. Y eso nos habla de un ensanchamiento del corazón. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Amén? Bueno, entonces vamos a pasar a... Entonces quiere decir que esto, hermanos, tenemos que permitirle al Señor que ensanche nuestro corazón en esa área. El corazón tiene que ser ensanchado. Nuestra mente tiene que ser ampliada, hermanos. Amén. No nos limitemos. El Dios al que le servimos, hermanos, es un Dios, bueno, no un Dios, es Dios. Y es, hermano, ¿cómo decirlo? Dice la Biblia que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Entonces, Él espera que nosotros tengamos un crecimiento, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque si es físico, ahí es una enfermedad del corazón. Pero entonces, mire, ¿qué otra cosa tenemos que ensanchar, hermano? Nuestra boca. El corazón primero, porque del corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Entonces tenemos que ensanchar, hermano, nuestra boca también. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, veamos acá, hermano, la palabra boca viene de esta palabra P. Y dice que boca es como el medio para soplar
y particularmente el habla, especialmente filo, porción o lado. Boca dice charlar, decir, dicho. La boca habla de dos filos del habla, de jactarse, y habla de palabra y de porción. Entonces tenemos que ensanchar nuestra boca, pero está hablando pues espiritualmente, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá, man. Salmo 81, 10. Dice la Biblia a las Américas: yo, el Señor, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré, la ensancharé. Amén, hermano. Tenemos que abrir nuestra boca. Si nosotros, hermanos, no abrimos nuestra boca para compartir, hermanos, en la palabra del Señor, porque Él fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestra boca para hablar del Señor a otros? Por lo menos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Fue una pregunta, fue una pregunta. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Perdón? ¿Sí? Amén. La hermana Lidia dice que amén. ¿Alguien más lo hace, hermanos? Hablarle a otros. Si no abrimos nuestra boca, el Señor no la va a llenar. Entre más abramos nuestra boca, entre más, hermanos, evangelicemos, porque aquí dice la Biblia, pues, yo, el Señor, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. El Señor nos sacó, hermanos, de la esclavitud en la que estábamos. A unos los sacó de la idolatría, a otros nos sacó del adulterio, a otros los sacó de las drogas, del alcoholismo, de tantas cosas, hermanos. Y el Señor nos pone en lugares con personas que yo no, como pastor, no voy a llegar nunca, pero que usted sí, con quien usted se relaciona diariamente. Entonces el Señor dice: abre bien tu boca y yo la voy a llenar. Mire cómo dice acá esta versión: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te satisfaré. Entonces, acá lo estábamos hablando de compartir con otros, pero al mismo tiempo que compartimos con otros, también el Señor nos va a satisfacer a nosotros con su palabra. Pero abrir nuestra boca, hermanos, también tiene que ver con declarar cosas grandes. Con hablar, hermanos, hay gente, ¿ves?, que no entiende tal vez esto allá en el mundo o en otras iglesias que dicen: no se trata nada más de yo declaro y yo, ¿cuál es la otra palabra? Yo decreto. Sí, es cierto, eso es cierto, hermano. No podemos decretar a capricho de uno, ¿entiendes? Pero sí, si el Espíritu Santo basado en su palabra, sí podemos declarar, hermanos, por la palabra de Dios, cosas grandes. ¿Me entienden? ¿Por qué no podemos vivir, por ejemplo, hasta en los cantos tenemos declaraciones de pobreza, hermano? ¿Se acuerdan de aquel corito o aquel canto que entonábamos que decía: aunque en esta vida, así lo cantamos, no tengo riquezas? Y ya, ahí ya estamos declarando que no tenemos riqueza en esta vida. Y ese canto no es cierto. Nosotros tenemos riquezas, hermano. Riquezas espirituales. Riquezas que tal vez no se pueden empeñar, ¿verdad?,
en algún lugar y que nos den algo a cambio. Pero tenemos riquezas. Y si nosotros declaramos las riquezas espirituales sobre nosotros y esperamos también las riquezas, hermano, ¿por qué no las materiales? ¿Por qué no las económicas? Porque a veces decimos, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Está bien, allá tenemos una mansión, gloria a Dios, pero el Señor dijo que todo el que le sirva a Él tendrá 100 veces más aquí en la tierra y en el siglo venidero. Entonces tenemos que empezar a declararlo, a dejar de hablar negativamente, aunque sea jugando, hermano. Porque a veces lo hacemos de vacilada, ¿verdad? Y nos creemos comediantes. Ay, cómo soy chistoso yo. Pero hermanos, en lo espiritual nosotros tenemos que aprender a decir y a declararnos en bendición. Y entonces el apóstol Sergio dice, le cambia la letra de ese canto y dice, aunque en esta vida si tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mucho más. Ya hice otra cosa. Hay gente que ha hecho votos de pobreza sin darse cuenta, que declara pobreza sobre sí. Incluso hay hermanos que les gusta decirle a otros, pobrecito el hermano, ay Dios, el hermano. Eso no es así. Tenemos que declarar, hermano, porque mire, el Señor dice, abre bien tu boca, pero ábrela bien. Cuando abras la boca, ábrela para bien. ¿Me entiendes? No la abras para mal. Esta mujer que tengo de verdad que es una pésima. No, tranquilo. Mejor declara, ¿verdad? Que es una excelente mujer, que Dios te la dio. Porque Dios dice en su palabra, hermanos, que hallar esposa es hallar la benevolencia de Jehová. Esposa. Porque hallar mujer, donde quiera se haya mujer. Pero esposa es otro cantar. Entonces tenemos que hablar, hermanos, abrir nuestra boca. Mire, acá tengo otro texto, a ver, 1 Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Quién era Ana, hermanos? ¿Quién era Ana? Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, estaba enferma en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero llegó el día que él, hermanos, ensanchó su boca y decidió orar. Y decidió, hermanos, pedir más allá de las limitaciones que tenía. O sea, usted, ¿por qué no le pide a usted algo? ¿Por qué no se atreve nos atrevemos, a pedirle al Señor algo que parece risible para otros, pero que el Señor no lo puede dar? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿cuántos creen que esos terrenos de ahí de atrás, hermanos, el Señor nos lo va a dar? Y lo estamos declarando y lo estamos orando. Ya el Señor nos ha hablado a través de otros hermanos y nosotros lo estamos creyendo. Pero nuestra boca tiene que ensancharse. Nuestra boca, hermanos, dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Tenemos enemigos de diferentes tipos, hermano. Y ahí es todo un tema, ¿verdad? Pero no importa cuántos enemigos vengan en contra de nosotros, nuestra boca debe declarar en victoria, soy más que vencedor. Amén.
sea lo que sea, venga lo que venga, y soy más que vencedor. Mire, un boxeador, hermano, antes de subir al ring, tiene que mentalizarse. Cuando lo entrevistan, ¿qué dicen ¿cómo se llaman los boxeadores? ¿Cómo ve usted la pelea? ¿Va a estar buena? Sí, voy a ganar. No dicen, sí, pues voy a ver si puedo ganar, voy a ver si logro darle a mi contrincante, voy a ver si gano. No, él dice, no, yo le voy a ganar. Tiene que decirlo, si no ya va mentalizado, ya su corazón ya va limitado, y su boca, hermanos, no se ha ensanchado en ello. Mire, entonces Ana, dice esta versión, pronunció este cántico: mi corazón se alegra con Yahvé, lleno de fuerza me siento con Yahvé. Hermanos, si nuestro corazón se ensancha, vamos a recibir fuerzas. Y luego dice, puedo responder a mis enemigos porque me salvaste y soy feliz. Entonces, nuestra boca tiene que saber responderle al enemigo. ¿Cómo le respondió el Señor a Satanás en la tentación? ¿Cómo le respondió? Ayúdeme a alguien. Escrito está. Escrito está. Entonces la palabra del Señor es la que nos va a ensanchar nuestra boca, hermano. Mire, no tratemos de arreglar nuestros problemas con palabras filosóficas, con inteligencia humana, ¿me entienden? Bueno, es que así vi que otro ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo enfrentarías a ciertos enemigos? Con la palabra, escrito está. Entonces, mis hermanos, eso es ensanchamiento. Dijimos pues, a ver si me sale acá. Quiero dejarle aquí, no. Y con esto vamos a estar orando aquí. No, tampoco. Aquí. Estas son las áreas que tenemos que ensanchar, hermanos, en nosotros. ¿Sí? Tenemos que ensanchar nuestro corazón, y nada más vimos corazón y boca. Pero todavía hay que ensanchar el camino, nuestros pasos, nuestro territorio. Porque dijo alguien, hermanos, que yo no sé si alguna vez usted lo oyó, creo que sí, porque es algo que es popular. Dice que un cirquero amarraba todos los días al elefante, a un elefante, a una cuerda de 5 metros. 5 metros tenía la cuerda. Y entonces, hermanos, daba vuelta 5 metros. Ese era el radio, se llama, ¿verdad? Ese era el perímetro o el límite hasta el que llegaba el elefante, pero estaba amarrado. Aunque el elefante podía romper esa cuerda. Un día lo soltó. Le soltó la cuerda. Y el elefante siguió dando vueltas en el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces necesitamos. ¿Qué es lo que hizo que el elefante siguiera dando vueltas? ¿En dónde? Pero ya se la habían quitado. Sí. Ya había, exacto. ¿Verdad? En su mente se desarrolló una limitación. No hay limitaciones para nosotros, hermano. La costumbre, los hábitos, la manera de pensar, hermano, nos limitan. Nos limitan. Pero si nos atrevemos a pensar más allá, el Señor, hermano, nos va a llevar a los 3 puntos que hablamos, ¿verdad?
¿Qué es lo que va a hacer? Mire, a ver, permítame, con esto voy a... Si nosotros ensanchamos estas áreas, entonces nos vamos a extender, vamos a tomar la herencia que el Señor nos quiere dar, ¿sí? Y vamos a habitar las ciudades asoladas. El Señor nos va a entregar lugares, hermanos, y esta iglesia se va a extender a diferentes lugares. Pero tenemos que ampliar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca. Si nosotros seguimos diciendo, ay, es que somos poquitos, ay, es que no crecemos, ay, es que son, y lo decimos, no, va a llegar el momento en que el Señor dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, dice, regocíjate. Porque te vas a extender, porque vas a crecer, porque vas a desarrollarte. Pero tienes que ensanchar tu corazón, tu boca, ¿qué más? Tu camino, tus pasos, tu territorio, tus límites. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie y vamos a, de esa manera, terminar con la transmisión, hijo. Ahí, vamos a orar. Y yo quisiera hacer, sí, un ejercicio